9 minutos para las 9 de la mañana, sigue haciendo mucho frío en la ciudad de Montevideo, sigue allí inamovible nuestro termómetro con los 5 grados, pero recuerden que como hay vientos con algunas rachas que pueden estar entre los 30 y 40 kilómetros, la sensación térmica es bastante baja. Donde la sensación térmica prácticamente es congelante, o según del lugar donde se mire, se podría decir que está muy caliente, es en el Mercosur. Todo tipo de acusaciones, todo tipo de cruces, y bueno, era una buena oportunidad para tratar de analizar presente y futuro del Mercosur con esta situación y volver a tener a Álvaro Padrón, analista internacional, que, bueno, nos acompaña nuevamente para tratar de entender esta coyuntura verdaderamente crítica, grave, como ha sido calificada prácticamente por todos los actores que está pasando en el Mercosur. Álvaro, bienvenido, un placer tenerte una vez más aquí en Arriba Gente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, parece mentira, pero prácticamente en horas, declaraciones de los principales actores modifican o tensionan aún más la situación. No puedo menos que hacer referencia a las últimas declaraciones, por ejemplo, de la canciller venezolana, que más allá de la razón o no que le asista en defender con la vehemencia que hace su posición, de diplomático parece no tener nada, porque realmente salir en este momento con acusaciones de que la Triple Alianza pretende reeditar un plan Cóndor contra Venezuela no parecería ser la mejor manera de tratar de colocar paños tibios a una situación que está ya de por sí bastante compleja, ¿no? Sí, ayuda poco, ¿no? Y creo que no es tiempo de declaraciones tan duras que vienen de varios lados. Ahora podemos trabajar un poquito esta idea de una cierta polarización que parece ser una característica que se está dando en América Latina en los procesos electorales y ahora también en una clave regional. Pero tú decías mirar un poco con más profundidad esta situación y yo creo que es necesario contextualizar un poco. Al Mercosur en general se le exige más de lo que puede dar. Ajá. ¿A qué me refiero? El Mercosur no puede ser otra cosa que el reflejo de los países que lo integran. O dicho de otra manera, no le puede ir bien al Mercosur si a los países le va mal. Porque eso es el Mercosur, la composición de varios países. Y repasemos un poco. Venezuela, lo acabas de decir, en una crisis que viene cocinándose a fuego lento. Yo creo que incluso hace ya 1 año y medio que estamos cada tanto visitando este programa y hablando del sistemático deterioro de la situación económica y política de Venezuela. Brasil, que lo pongo en primer lugar, en una situación delicadísima. Entramos en el mes clave. Este es el mes en donde se tiene que dilucidar cuál va a ser el gobierno futuro de Brasil. Hay un gobierno provisorio, hay un enorme cuestionamiento en la sociedad brasileña al gobierno actual, hay una caída del PBI de 4% al año. Argentina, también noticia frecuente, por dos lados, por el lado del gobierno anterior, por dificultades del gobierno actual. Uruguay parecido, metido en discusiones internas, es la noticia que vivimos todos los días sobre situación económica, rendición de cuentas. Paraguay es el país que menos debería hablar, por varias razones, y su canciller en particular, y aparece también, en fin, declaraciones de Evo Morales, que está y no está. Quiero decir, hay una realidad en la región en donde lo que cambió sustancialmente es la estabilidad de los países. Y el Mercosur no puede ser ajeno a eso, sería absolutamente ficticio que tuviéramos un esquema regional con autoridades del Mercosur que les vaya bien cuando los países están en crisis. Y el telón de fondo, y esto hay que entenderlo, es la crisis económica en la que entró la región, que desde hace 15 años estaba en una estabilidad económica. Entonces, esta combinación favorece a que cualquier cortocircuito implique una imagen de crisis del Mercosur. Pero en realidad tenemos que ver este trasfondo, porque si no, no lo entendemos, porque pretender que se resuelva la situación del Mercosur sin que vuelvan a estabilizarse las situaciones de los países sería una fantasía. Claro, lógico, pero lo que uno no termina de entender, y no sabe por qué es tan importante, es por qué la negativa fue tan fuerte. A ver, porque esto se podría haber zanjado de una manera muy simple. Por orden alfabético, la presidencia pro tempore le tocaba a Venezuela, Uruguay el 31 de julio, creo que era, terminaba su presidencia, la entregaba a Venezuela. ¿En qué radica
el impedimento, o no está mal dicha la palabra porque no es impedimento, ¿en qué radica la negativa tan fuerte del resto de los países que no acompañaron la postura de Uruguay, que jurídicamente estaban dadas las condiciones para entregar la presidencia a Venezuela? Está muy bien como lo planteas, porque lo primero que hay que preguntarse es si es tan importante la presidencia. Claro. Y en verdad no. La presidencia pro tempore es un mecanismo que inventó el Mercosur desde que nació en el 91, que implica la rotación de una presidencia cada 6 meses, lo cual da la demostración de lo poco importante que es. Exacto. Porque en 6 meses se puede hacer muy poco. Lo que se hace de alguna manera es gestionar políticamente lo que funciona durante todo el tiempo, que son los órganos del Mercosur. Claro. Entonces las presidencias nunca fueron tan importantes. Yo no digo que no tengan, digamos, roles concretos, pero aquí el trasfondo es otro. No es si Venezuela tiene o no la presidencia, es el cambio de ecuación política que se está dando en la región. Ese es el trasfondo, junto con lo que acabo de decir, ¿verdad? La situación crítica en varios países, sumado a un cambio de momento político en la región, que se expresa en cualquier decisión. Hoy es la presidencia pro tempore, mañana va a ser otra. Y esta discusión la vamos a tener sistemáticamente cada vez que hablemos de política internacional, porque cambió la ecuación política de la región. Entonces, uno encuentra, y es donde tenemos que trabajar, ¿no? Hay básicamente, sobre todo en los últimos días, 5 elementos que condicionan esta discusión. Uruguay, como tú decías, parándose en la tesis de terminó nuestra presidencia, cumpliendo la lógica jurídica del Mercosur, y esto lo defiende mucho el presidente y el canciller, nos corresponde ceder la presidencia, traspasarla. No dice a Venezuela, dice naturalmente por orden alfabético a quien le corresponde. A quien le corresponde. No es Uruguay el que tiene que definir a quién le pasa. Históricamente es así. ¿Qué hace Argentina? Y acá empiezan las cartas de estos días, ¿no? Argentina, Malcorra, manda una carta diciendo: nosotros consideramos que Venezuela no está en condiciones porque, en primer lugar, no se hizo el proceso debido, que es una reunión del Consejo Mercado Común, de los cancilleres, así se llama Consejo Mercado Común, o de los presidentes, cumbre presidencial para el traspaso. No siempre fue así, pero Argentina no siempre fue así. Argentina se para de la tesis y decir, no hubo la reunión que naturalmente tendría que haber habido para el traspaso. Ahora, te hago un paréntesis en este punto, porque es donde, como uruguayo, me interesa saber. A ver, esto no es tomar partido como si estuviéramos hablando de fútbol y entonces vamos por la celeste, bien Uruguay con lo que hizo. Pero ¿no podía Uruguay, frente a la coyuntura de que no había un entendimiento, transitoriamente mantener la posición que tenía de negociación y no decir, bueno, me corresponde dejarlo, yo lo dejo, si sabíamos perfectamente que de hecho Venezuela iba a tomar la presidencia pro tempore? Es decir, de allí no hay un plantarse también de Uruguay, pero generar una posición que incomodó tanto a Argentina, Brasil como Paraguay. Bueno, y ahí viene la carta de Serra, porque Serra, que había visitado Uruguay y había tenido una entrevista con el canciller y con el presidente, lo que pretendió es eso, que se extendiera más el periodo, él dijo incluso hasta agosto. Un periodo de excepción hasta que se saliera. Tampoco es la primera vez que ocurre. Miren, la primera vez que Venezuela le tocó presidir, cuando entró al Mercosur, la presidencia pro tempore del Mercosur duró 1 año. O sea, no es que sea tan estricto lo de los 6 meses. Está claro que Uruguay lo había decidido. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué plantarse de esa manera cuando la situación es tan delicada? Siento que Uruguay quería soltar un clavo caliente. O sea, Uruguay tenía claramente la visión de que había cumplido su mandato, insistía mucho en continuar, y eso va a seguir sobre la mesa, liderando la negociación con la Unión Europea, porque eso sí le importa mucho a Uruguay y a varios países, diciendo, bueno, esto sí sería problemático si lo transferimos, lo cual es razonable porque Venezuela no integra la negociación con la Unión Europea, es una excepción dentro del Mercosur. Entonces se decía, bueno, separemos la presidencia pro tempore de la negociación con la Unión Europea. Uno supone hoy, con las cartas a la vista, que lo más sencillo hubiera sido una negociación de ese estilo. Pero yo tengo la impresión que a Uruguay, después de haberse plantado fuerte, le costaba recular. Y acá viene el problema de fondo. Porque, insisto, tercer elemento, la carta de Serra, que dice no reconocemos la presidencia de Venezuela porque Venezuela todavía no terminó todos los tratados, de incorporar todos los tratados que la habiliten a ser socio pleno. Es una argumentación relativa. Todo es relativo ahora. En este momento todo es relativo. Paraguay, el más duro, pero repito, con poca autoridad para muchas de estas cosas, aparecen hasta declaraciones de Evo Morales. Es decir,
De declaraciones no se arregla esto. Entonces, yo voy a decir algo que le va a molestar claramente a esta visión o a esta argumentación uruguaya, de decir estamos cumpliendo con lo jurídico. Sí. Lo lamento, la única solución en este momento va a ser política, porque va a haber muchas interpretaciones de lo jurídico. Si ustedes ven, la carta de Serra, la carta de Malcorra, las declaraciones de Paraguay también hablan de cuestiones jurídicas. Y Uruguay dice, lo único jurídico hoy que es válido es el traspaso, y también es discutible. Entonces, aunque repito, creo que tiene razón Uruguay, y Uruguay está pagando un precio muy alto, ¿eh? Hoy quedó solo. Sí, hoy ha quedado Hoy uno completamente repasa solo. las decisiones de los países y incluso las palos vienen para aquí. Claro, iba a decirte eso, que quedó en la peor situación, en la del comedido, ¿viste? El tercero en discordia, que primero intenta que se arreglen y después, como toma una decisión, todos ahora están en contra de Uruguay. Es decir, todos diciendo que la situación que se está generando la generó Uruguay, haciendo que esto sea una situación inédita en el Mercosur. Lo que uno se pregunta es, mucho hablar de la negociación con la Unión Europea, pero yo sí soy la Unión Europea. A ver, para que la gente lo lleve a un terreno doméstico. Pretendo hacer algo en común con mi vecino y todos los días escucho que mi vecino tiene problemas tremendos, son gritos, unos líos bárbaros. Lo primero que le digo a mi familia es, me parece que con este vecino no voy a arreglar nada, por lo menos hasta que él no arregle su propia situación. ¿Cómo nos están viendo desde afuera y particularmente desde la Unión Europea? Es una buena pregunta, pero también vale de nosotros hacia ellos con la salida de Inglaterra, ¿no? Es decir, líos en las familias se ve que hay en todos lados, ¿no? Por no nombrar las elecciones en Estados Unidos. Claro. Entonces, las negociaciones internacionales superan ese tipo de coyuntura, porque todos saben que al final va a haber alguna solución. Y la Unión Europea y el Mercosur van a seguir existiendo. La pregunta es qué Unión Europea y qué Mercosur. Claro. Y esto que tú mencionas me trae a colación de vuelta esta cuestión del deterioro de los procesos de integración. Lo que pasó en la Unión Europea con Gran Bretaña y el Brexit, la salida, tiene que ver con algo parecido a lo que nos pasa en el Mercosur. Repito esto de que el Mercosur no puede ser sino el reflejo de lo que pasa en los países. Entonces, como le vivimos dando tanto palo al Mercosur porque no cuesta nada, lo mismo que hacían los ingleses con la Unión Europea, el día que hay que tomar una decisión, como pasó en Gran Bretaña, decidieron irse y ahora se arrepienten todos. Entonces, cuidado, como no cuesta nada pegar para arriba, tirar la pelota para adelante, total, el Mercosur, ¿qué es? O sea, es mucho más difícil criticar un gobierno, criticar un parlamento, eso está más cerca. Algo parecido nos está pasando. Y acá, para mí, viene el asunto central. Esto no se arregla fácil porque hay quienes no lo quieren arreglar. Porque conviene para algunos intereses que se profundice esta crisis de la integración regional. Y vuelvo a la clave de que ha habido un cambio de orientación que está en curso. En el caso brasilero nadie lo puede decir todavía. Está muy claro que sectores que están liderando ahora las relaciones exteriores de Brasil han decidido que Brasil se suelte un poco del Mercosur. Y esto es una visión muy distinta de la que Uruguay reclamaba, que era la flexibilización. Era la flexibilización para que el Mercosur pudiera hacer acuerdos externos, ojalá todos juntos, lo ha dicho siempre Uruguay, sí, pero si no, a dos velocidades o a distintas velocidades. Es el caso de la negociación con la Unión Europea sin que Venezuela se integrara. En algún momento decían, si Argentina no está lista, bueno, iremos los demás. Brasil ahora da un paso mucho más dramático que es totalmente distinto, que es, o sectores dentro de Brasil lo formulan así, basta de estar asociados a esta gente tan complicada. Al final, lo que Europa, Estados Unidos, Japón quieren de esta región es Brasil. Claro. Cosa que es verdad. Obviamente, es lo más cosa que atractivo. Es verdad. Claro. Entonces, ¿qué dice Brasil? ¿Por qué seguir atados a este barrio, a esta familia complicada? Si en realidad si la complicación también la tienen ellos. Obviamente. Y a Brasil le ha ido muy bien con el Mercosur. Le ha ido muy bien con el Mercosur. Brasil le vende al Mercosur y a América Latina todo lo que no le vende al resto del mundo, sobre todo con valor agregado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Está en proceso una transformación mucho más profunda, que tiene como visibilidad ahora la presidencia pro tempore. Pero si no, no se entendería por qué se está jugando tan fuerte, por qué se están dinamitando tantos puentes, por qué se está cortando. Entonces, la gran pregunta que hay que hacerse, ¿esto se resuelve con una discusión puntual sobre una presidencia? No, nos engañamos si pensamos esto. Hay que reformular
el debate sobre la integración regional. Hay que volver a la fuente y ponerse a discutir qué Mercosur se está en condiciones de impulsar, qué quiere cada país. Por eso vuelvo a decir algo que es complicado para Uruguay. Probablemente una extensión hubiera evitado poner en discusión cosas que todavía no se pueden discutir porque no sabemos si el gobierno de Brasil va a quedar así como complicó está. más la situación lo que hizo Uruguay. Pero mirá lo que tenemos, que me aporta la producción, que está bueno. Viste que hubo un Consejo de Ministros en Carmelo. Sí. Bueno, allí el canciller de la República tuvo un encuentro con medios locales, es decir, medios de prensa colonienses, y allí explicó el porqué de la decisión adoptada por Uruguay. Creo que tenemos para compartirlo y escuchar al canciller Nino Noboa. Una razón jurídica que impida el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela, porque así lo dice el Tratado de Asunción. Hay 3 razones para hacerlo. La primera es que las presidencias pro tempore duran 6 meses y la nuestra terminó en julio. La segunda es que la rotación es por orden alfabético de los países, por lo tanto le toca a Venezuela. Y la tercera es que Venezuela no está suspendida, está en el pleno goce de sus derechos mercosurianos, digamos. Por lo tanto, si hay alguien que cree que Venezuela no puede asumir la presidencia, lo que tiene que hacer es hacer alguna denuncia en el seno del Mercosur o presentar algún recurso para que Venezuela fuera suspendida. ¿Prima los físicos sobre lo jurídico acá en este caso? Y en este caso está primando, bueno, en este caso no, porque nosotros aplicamos lo jurídico. Hay gente que defendió toda la vida lo contrario y ahora quieren que nosotros defendamos lo que tanto criticaron, que era que lo político a veces prima sobre lo jurídico. Para nosotros esto es así, no estamos absolutamente convencidos de que teníamos que hacer lo que hicimos y bueno, y que cada cual asumirá su responsabilidad. ¿Quién está presidiendo hoy el Mercosur? Y para mí le toca a Venezuela. ¿Es Venezuela para hoy? No. ¿Usted considera que Venezuela está en su derecho a realizarla? Te lo acabo de explicar, di 3 razones. Claro, Venezuela mandó un comunicado a las cancillerías diciendo que asumía. Exactamente. Uruguay reconoce eso. Exactamente, cuando nos citen vamos a ir a trabajar, y porque si no el Mercosur va a entrar en una etapa más crítica aún. ¿Hubo alguna comunicación de los otros miembros en ese sentido? Hay comunicaciones, estamos trabajando. El hecho de que Venezuela asuma en estas características, ¿no cree usted que es crítico? Es lo que corresponde, a mí no me importa si es crítico o no es crítico, es lo que corresponde, y yo no considero que sea crítico, entre otras cosas porque ¿cuál es la tarea más importante que tiene el Mercosur hoy por delante? La agenda externa, y la agenda externa concretamente con la Unión Europea la sigue coordinando Uruguay, de manera que no es una situación crítica desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de la institucionalidad es lo que corresponde hacerlo y nadie nos va a obligar a apartarnos de ella. Las posiciones más duras son de Paraguay. Bueno, allí tenemos algunas cosas bien claras que incluso las reitera el canciller. 3 razones da, ya hemos estado hablando sobre esas 3 razones. Lo que sí se podría decir que acá hay algo que en un primer momento se cuida de decirlo el canciller, pero que después las propias preguntas de los periodistas lo llevan a tener que decir sí. El reconocimiento a que en este momento la presidencia la tiene Venezuela. Hay un primer momento en que rehúye a hablar de un reconocimiento claro, pero lo vuelven y dice, sí, el reconocimiento a que en este momento le corresponde a Venezuela. Ojo que es muy sutil la diferencia entre decir le corresponde a decir Uruguay reconoce a Venezuela como el actual país que tiene la presidencia. No, efectivamente, Humberto, tenés razón porque es la primera vez que es tan explícito eso. Incluso en los documentos escritos no está claro. Obviamente se supone, porque él insiste mucho como una de las razones, que la lógica es el sentido alfabético. Entonces le toca a Venezuela y lo da no como una opinión, sino como diciendo es parte de la... Y en las 3 razones tiene razón. Claro. El problema es que no alcanza en este momento la razón jurídica. Y yo creo que se ha cometido el error de contraponer permanentemente lo jurídico y lo político como si fueran dilemas que no interactuaran. Entonces, nos vamos a encontrar con una realidad que se puede tener razón en los 3 argumentos que pone Uruguay y que está bien que los defienda. Ahora,
hay una situación política que alguien va a tener que resolver, que es que otros países no aceptan eso. Claro. Incluso ponen argumentos jurídicos también. Pero con un elemento, Álvaro, que también se lo hemos escuchado y al propio canciller, que la base del Mercosur, digamos como que la carta magna del Mercosur habla de que si todos los países no están de acuerdo en algo, tiene que conseguirse un consenso. Y en este caso no lo hay. La regla del consenso que es casi fundacional en el Mercosur. Exacto. Entonces, yo creo que, repito, estamos en el peor momento porque está la artillería pesada disparando para todos lados. Es verdad que Uruguay queda como el responsable. Hay una frase que dice el canciller de Paraguay, ¿no? Como que dejó la pelota soltada. Dejó la pelota picando. Picando. Entonces, ellos la toman, dice, y acá viene el elemento que yo haría énfasis en este remate, ¿no? ¿Cómo desatar este nudo? ¿Cómo tratar de superar? Lo primero es evitar la polarización. Sería muy malo que quedara la idea que hay dos bloques. El bloque de Brasil, Paraguay y Argentina y el bloque de Venezuela, Uruguay y Bolivia. Primero porque eso no es real. Aparecería como una cosa ideológica que no es tal. Pero a algunos les va a interesar presentarlo así. Lo del clubcito político que dijo el expresidente Lacalle, es decir, esa definición... Esa imagen no es real. Ajá. Esa imagen no es real. Hay que evitarla, además. Le hace muy mal a todos. ¿Por qué aparece en esa polarización a la cabeza Paraguay y Venezuela? Y acá recordemos, se están pasando una factura de hace un tiempo. Paraguay quedó siempre con la sangre en el ojo por la forma en que ingresa a Venezuela en el momento, además, que se suspende a Paraguay. Recordemos toda la situación del golpe contra Lugo, la situación que se genera luego. En ese momento ingresa a Venezuela porque los únicos votos que faltaban eran los del Parlamento, no de los del gobierno, los del Parlamento paraguayo. Entonces, eso dejó una herida abierta, una cuestión pendiente, que hoy se pasa factura. Hoy Paraguay dice, ahora me toca a mí ser el que juzga a Venezuela. Entonces, y Venezuela, que ayuda poco, porque transforma esto, lo voy a decir con claridad, lo que estoy convencido, transforma esto no en algo que le importe tanto, y no estoy diciendo que no le importe la integración regional, le importa mucho más su situación interna. Y de nuevo con este tema logra correr un poco el debate interno y posicionarse con una lógica regional, argumentando lo que yo creo es un gran error, esto de la triple alianza, generar este fantasma. El plan y Cóndor, repito, ¿no? Yo estoy convencido que hay gente que está pensando en una alternativa distinta a la integración. Acabo de decir lo que creo que pasa en Brasil, de que se está pensando en menos Mercosur y más ir por su cuenta. Pero eso no se va a debatir creando el fantasma de una triple alianza que recupere, en fin, la lógica neoliberal. Todo eso está en discusión en la región. Claro. Pero creando esta imagen de dos bloques en donde Paraguay y Venezuela aparecen como los más radicales y que los demás estamos abajo, la vamos a quedar. Entonces, sacar a Argentina de ese paquete es muy importante. Claro. Es muy importante. Hay que evitar que Argentina aparezca, entre otras cosas, porque la canciller está dando una pelea por ser secretaria general de las Naciones Unidas. Y no va a ser tan fácil que ella se ubique, va a intentar ser parte de la solución. Ahora, ¿soluciones posibles? En primer lugar, ¿quién podría impulsar soluciones? Uruguay hasta ahora parecía como un candidato ahora quedó muy mal parado. Fue el que más intentó y ahora quedó mal parado. Porque se lo acusa de ser el que movió la pieza equivocada en este tablero. Puede aparecer, por ejemplo, dos órganos que se hablan muy poco del Mercosur. El Mercosur tiene un alto representante, que es un brasilero, doctor Rosiña, que debería ser un articulador de estas cuestiones, y un argentino que es el presidente del Parlamento del Mercosur, que fue canciller, Jorge Tayana. Ambos deberían jugar un papel, porque hasta por su condición de dos países grandes, podrían, y con su rol de órganos regionales, tomar alguna iniciativa. Yo creo que la clave está en Argentina, como país, como gobierno. Ojalá Macri no se vaya de boca, que últimamente aparece muy duro. Creo que la canciller debería tener, quizá el embajador de Argentina en Uruguay, que es un hombre muy interesante, a intentar crear alguna condición que, repito, va a ser política, con respaldo jurídico, pero política, para intentar algún mecanismo.
parece que se fue el posible, que era de una extensión de la presidencia en Uruguay. Eso fue lo que propuso Brasil concretamente. Yo lo veo difícil, no lo veo a Tabaré reculando, no es su estilo. No, y además ahora ya se autoproclamó Venezuela. ¿Quién le dice ahora a Venezuela que no tiene la presidencia? Y alguien si aparece una solución, alguien tendrá también que actuar con Venezuela. No la veo a Delcy diciendo, pero, por ejemplo, recapacitado. Pongo arriba de la mesa la posibilidad, ¿quién viene después de Venezuela? Volvemos al orden alfabético. Argentina. Un adelantamiento de la presidencia argentina, no porque la pierda Venezuela, sino porque se haga un enroque, también tiene antecedentes esto en el Mercosur, alguna solución tiene que aparecer. Porque nosotros no podemos, y repito, no es que el Mercosur deje de funcionar, no se confunda nadie. Claro. Vuelvo al punto original, la presidencia no es tan determinante, pero algo tiene que aparecer como solución para que se ponga sobre la mesa la discusión real, que es qué Mercosur vamos a tener de aquí para adelante, y probablemente esto no lo vamos a saber hasta que no se dilucide este mes quién gobierna Brasil, porque hoy hay un gobierno interino, cuestionado, por algunos no legítimo, y nada de lo que estamos hablando, que es el problema de fondo, se va a resolver sin que se sepa cuál va a ser la orientación futura de la política internacional brasilera. Entonces, esto es un poco fuegos artificiales, que tienen la explicación en este asunto de fondo que está abierto, pero que se necesita que durante X meses alguien agarre este clavo caliente que Uruguay soltó. Le queremos agradecer una vez más a Álvaro Padrón, analista internacional, tratando de hacernos entender un poco más el fondo de la cuestión de esta presidencia pro tempore del Mercosur que ha generado y genera tantos dolores de cabeza. Álvaro, un placer, ¿eh? Por favor, gracias por la invitación. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos mantenido con Álvaro Padrón.